El proyecto que se seleccionó para desarrollarlo en proyecto integrador de la maestría fue el control de horas de los técnicos en la empresa Schuller. Schuller de México pertenece a un corporativo de empresas que se dedican a lo que es la venta, instalación y servicios de prensas industriales, nuevas como usadas, para maquinaria específica para la construcción de automóviles. Esta empresa tiene varias sedes desde lo que es Puebla, El Bajío, zona de Saltillo y Monterrey. Para dar mantenimiento a estas maquinarias se hacen visitas de alrededor de 72 técnicos que recorren estas industrias o parte de ellas que se encuentran distribuidas en todo lo que es la República Mexicana. Los técnicos se desplazan desde la ciudad de Puebla para dar este mantenimiento. El principal problema se centra en que el registro de horas de entrada y de salida, así como la entrega de las bitácoras que tiene todo lo que es el reporte de estas horas, no está concentrado y se cree que se hace un mal pago de las horas por el trabajo. Este es el problema que se desarrolló en Proyecto Integrador. Para poder desarrollar las alternativas de solución y siguiendo un marco de investigación científica, partimos de definir objetivos claros, objetivos generales y específicos. Identificamos que existían a grandes rasgos dos problemas y se pudieron partir en diferentes objetivos. La primera era proponer una solución que permitiera tener el control de forma centralizada de las horas de entrada y de salida de los técnicos. Por otro lado, el registrar las bitácoras de las actividades que se hacían al visitar y dar mantenimiento a las plantas, reducir el margen de error de las horas capturadas y poder generar información de datos para que las áreas de control y de soporte pudieran poder identificar las horas trabajadas y sacar estadísticas de tiempo, esfuerzo y producción. Se usó la metodología de investigación científica, que consiste en revisar los antecedentes del problema, revisar los diferentes puntos de vista de las áreas involucradas, tales como el técnico, el supervisor técnico de operaciones, recursos humanos y finanzas. Se entendió y delimitó el problema partiendo de objetivos generales y específicos. Posteriormente, se creó un marco teórico donde se identificó claramente parte del problema, cómo se podría solucionar, se identificaron las hipótesis del problema, se propusieron alternativas de solución que iban desde poner relojes checadores, tener aplicaciones en los sistemas de los dispositivos móviles de los técnicos. Se compararon las alternativas de solución y se seleccionó la que más peso tenía. En base a la investigación, se desmembró de manera que se identificaron los stakeholders o personas que son afectadas por esta situación. El técnico no tiene una aplicación donde registrar sus horarios de entrada y de salida. El supervisor de operaciones le cree fielmente al técnico, ya que no tiene una manera de poder identificar que en realidad lo que el técnico registró en su bitácora de actividades sea lo que realmente hizo. El área de recursos humanos, ellos sacan los cálculos de las horas trabajadas de los técnicos a partir de un registro en papel. Por otro lado, el área de finanzas provisiona el pago de los técnicos, no tiene manera de sacar estadísticos o de poder identificar que lo que está pagando sea lo real o lo correcto. Se recomiendan varias arquitecturas de desarrollo de software que podrían ser microservicios con plataforma de DevOps, además de llevar una metodología de agilidad o Scrum que permita tener desarrollos e implementaciones continuas. Los usuarios irán palpando su necesidad y se irán motivando con este desarrollo, participando en el desarrollo e implementación de la aplicación. Como un contexto de negocio, dentro de esto tenemos un área de finanzas que no está consciente de lo que se está operando y se siente ciega en la forma en que está pagando los técnicos, un área de recursos humanos que no sabe si las horas simples, duples
o triples, en realidad son horas que el técnico trabajó, un técnico descontento, porque muchas veces las hojas de registro manual son perdidas entre las manos de su supervisor de operación y el área de recursos humanos, y un supervisor de operación que no tiene conciencia plena de lo trabajado. El impacto en el negocio será muy significativo. El costo-beneficio al tener el control de las aplicaciones desarrolladas, tener la certeza de que lo pagado sea lo correcto, tener técnicos satisfechos y comprometidos con la empresa, gente de finanzas que llevan el control exacto de que lo pagado y lo reservado para este pago sea lo correcto, un área de recursos humanos que tiene la certeza de que los pagos son los correctos, un área de operación y mantenimiento que está satisfecha con las actividades y los registros hechos en las plantas y en el campo. Creemos que el costo-beneficio al desarrollar esta aplicación va a ser 100% fructífera para la empresa. Las alternativas de solución que se centraron en los criterios o para seleccionarlas fueron tiempo, costo de implementación, fiabilidad, nivel de aceptación, disponibilidad en la información, vigencia o tiempo de vida, seguridad o secrecía, control y mantenimiento. Cada uno de estos factores se le dio un peso importante para que en la evaluación pudiera tener un valor al ser evaluada cada una de las opciones. Es importante considerar que no necesitamos hacer una aplicación sí porque sí. Tenemos que centrar la necesidad de esta aplicación en los técnicos, de tal manera que se puedan cumplir sus necesidades, considerando hacer aplicaciones bajo la arquitectura de microservicios. Esto nos permite tener un código ordenado y fácil de manipular. Se va a seleccionar el marco de trabajo ágil que nos permite tener en tiempos cortos el técnico pueda ver que su necesidad se está desarrollando. Es importante tener un gobierno de código que nos permita tener esta funcionalidad operando para que no haya código duplicado. La automatización de pruebas y hacer un desarrollo ágil y eficiente para tener una muy buena calidad. Por otro lado, tener marcos de trabajo y alineamientos de desarrollo. El considerar la implementación de este proceso es importante, ya que, dado las pérdidas que está teniendo la empresa por deshonestidades de los técnicos, pueden ser más importantes. El costo-beneficio de esta inversión y el tiempo de recuperación sería inmediato. La empresa Schuler de México debe de considerar la implementación de este proyecto. Gracias.